Che, me dicen de Casa de Gobierno, porque Hapkin salió a decir que le había pedido al presidente que fuera y que no fue, qué sé yo, que Hapkin estuvo acá en Casa Rosada la semana pasada y que habló hoy como media hora con el presidente y que en ningún momento le pidió que fuera, que no es así. Pero bueno, yo me imagino que Hapkin salió a los medios a tratar de abrirse de todo esto. Sí. Y hizo este comentario, ¿no? Igual más que discutir si le pidió o no le pidió, creo que Alberto está a tiempo de agarrar un auto, un avión, un helicóptero e ir. Si esto es lo que le está pidiendo, digo, no sé si lo que espera en este momento la gente de Rosario es una discusión entre el intendente y el presidente sobre quién le pidió a quién qué cosa. Ahí, digo, lo que ocurre todos los días, pero ocurrió en la casa de la familia de la pareja de Messi. Es lo que han buscado quienes los hicieron, ¿no? Que tenga una repercusión distinta a la que tiene cualquier hecho de ellos. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Sí, bienvenidos a la campaña electoral, donde las cosas, algunas cosas se dicen en privado y otras distintas en público. Es así. Claro. Sí, funciona en general las campañas. Estaba pensando que ayer al mediodía estábamos atentos al discurso de apertura de Asamblea Legislativa de Alberto Fernández. 3 horas más tarde estábamos atentos a un apagón. Y 24 horas después, la noticia argentina que conmociona en términos de agenda noticiosa al mundo, porque debe ser de las 3 figuras más populares del planeta, Messi. O sea, naturalmente es una noticia global. Sí. Actualiza un problema que no es de los últimos 15 minutos, claro, pero aparte lo pone en escena mundial, el problema que vive Rosario, lo cual pasa a ser un problema político nacional, ya no es solamente de Rosario, digamos, ¿no? Porque la disquisición de las jurisdicciones es una cuestión de administración del Estado argentino. Uno ve el tuit de Larreta y es un tuit para la interna. Todo lo que hace Larreta estos días es para la interna. Claro. Cuando dice hay que mandar a la gendarmería y no a las Fuerzas Armadas, es un mensaje a Bullrich. Bueno, por eso, todo empieza a ser tamizado ya por la campaña electoral. Les propongo entonces, porque con toda esta actualidad trepidante que tiene la Argentina, elijan. Estuve juntando a la mañana información, hablando con especialistas, con trabajadores del sector eléctrico para tratar de desmenuzar un poco qué pasó ahí con el tema del apagón. Pero antes había quedado pendiente el análisis de lo que había ocurrido ayer, que ustedes hoy lo abordaron muy bien, el tema del discurso del presidente. Y hubo muchas notas hoy a la mañana que hizo Caballero al respecto. Claro, Rossi acá. Claro, no solamente desmenuzaron desde el análisis, sino también con voces. Solamente un agregado a lo que dijeron respecto a la interpretación de las palabras del presidente, si fue un discurso de despedida, bueno, todo eso que se analizó respecto al discurso. Pongo el foco en la calle. Tenés en política el Palacio y la calle, ¿no? Calle magra ayer. Poca participación popular, poca movilización. Hay una previa de esa historia, ¿no? Organizaciones que en principio habían anunciado que no iban a movilizar, después que mandaron una delegación, que es una modalidad que vienen usando mucho las organizaciones, esto de mandar delegaciones. Sí, sí. La CGT que no movilizó, me detengo ahí. Recordemos que hasta hace poco era un pilar para el presidente de la Nación. Me detengo ahí. No sé si observaron con atención los palcos. Ayer hubo mucho paneo televisivo a los palcos porque el presidente usó los palcos con historias específicas para hilar su narrativa. Bueno, en uno de los palcos estaban Hugo Moyano y el Gringo Castro. Moyano, jefe de los camioneros, digamos, primus inter pares del sindicalismo argentino, y el Gringo Castro, el representante sindical más connotado de las organizaciones sociales. De hecho, conduce una organización sindical de trabajadores excluidos o de la economía popular. Esa alianza va a tener un correlato electoral. Hugo Moyano viene acercándose a partir de que la CGT oficial, Acuña y Daer, crearon un movimiento político sindical con otros gordos de la CGT. Moyano retomó los vínculos con las 62 organizaciones. Los más memoriosos recordarán a las 62 organizaciones por el liderazgo de Lorenzo Miguel y porque era la pata política del sindicalismo argentino, la columna vertebral del peronismo, estructurada durante la resistencia a la fusiladora. Tuvo después una pata política organizada que las 62 organizaciones. Llegó a tener tanto poder las 62 organizaciones que el primer presidente de la Cámara de Diputados, del bloque peronista en la Cámara de Diputados, provenía de las 62, Ibáñez, del sindicato petrolero.
El segundo era un joven político, entonces muy reconocido como futuro de la política, hoy muy reconocido como empresario y como operador político, que era Chupete Manzano, ¿no? O sea, tenías a un joven de la Renovación como segundo de ese bloque y el primero, Claro. un representante de la 62. Después se fue diluyendo ese poder político de la 62. Ahora, ¿cómo unís al gringo Castro con la Bueno, 62? ahí voy. Se están normalizando las delegaciones de la 62, que estaban intervenidas, estaban como muy diluidas. Facundo Moyano, que se había retirado de la política, dijo, ¿no? Anunció el retiro de la política, está normalizando la 62 La Plata. Ajá. O sea que la normalización es el paso previo a la organización de la 62 como un eslabón sindical para pelear candidaturas distritales, Ajá. que es donde están atendiendo hoy todas las tribus, digamos, del Frente de Todos. El Evita va ahí también. Bueno, y el Evita está articulando, o pretende articular, con este sector del sindicalismo peronista. ¿El Evita y Moyano juntos? Estaban ayer en el palco, ¿eh? Las imágenes no me desmienten. Estaban ayer juntos en el palco. En otro palco estaban Daer Acuña, Recordemos que Moyano es muy cercano a Máximo. muy cercano a Máximo, sí. Tengo un datito para agregar ahí. Gringo Castro, el compañero de Mariel Fernández, quizá de Levita la más cristinista de todos, Ujú. ¿no? Ya que mencionás a Mariel Fernández me viene perfecto. El movimiento Evita está preparando candidaturas distritales, como vos bien decís, en bastantes municipios Claro. de la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano, también en el interior, también en algunos del interior del país. Pero está trabajando bajo dos modalidades diferentes. Por un lado tiene el partido que lanzó la semana pasada, junto con Barrios de Pie y demás, La Patria de los Comunes, Sí. donde va a usarlo como sello para disputar en la interna, por ejemplo, en La Matanza con Cubría, en San Martín con Grosso. Las figuras más relevantes de Levita, las caras más conocidas de Levita, van a ir a tratar de instalar la marca allí. Sí. Ahora, hay otros tantos candidatos, estamos hablando de más de 10 por lo menos, en distritos un poco menos de vidriera y ellos mismos menos conocidos, que también van a tratar de llegar a la intendencia, pero siguiendo el esquema que aplicó en Moreno Fernández, ¿sí? La actual intendenta de Moreno, que es alguien que viene de Levita, pero que no lleva a Levita como bandera a la elección, y que si hasta pueden no decirlo demasiado, está todo bien, porque está arreglado con la organización eso. Fue a lo interna, además, y la ganó. ¿Cómo? Fue una paso y la Fue ganó. una paso y la ganó. Pero a lo que voy es, están preparando, por un lado, la Patria de los Comunes, que va a ser la parte más visible, pero una segunda ola de dirigentes del movimiento Evita que van a buscar ganar intendencia, sobre todo en el interior bonaerense, no como parte de una estructura de Levita que está creciendo, sino jugándola de callados para ir sumando territorios Claro. en lugares donde quizás embanderarse con los movimientos sociales no le suma. Eso ¿Se prepara permite- para recibir a la derecha el peronismo con estos movimientos? Yo termino con el paso previo, Dale. que es lo de la calle de ayer, porque Dale. lo quiero terminar de unir con el discurso de Alberto. Dale. Si vos ves entonces que Daer y Acuña no movilizaron y eran un soporte de un albertismo que finalmente no nació. Ujú. Si el movimiento Evita, que fue la primera organización que postuló la reelección de Alberto, está trabajando otro tipo de alianzas con un sector, como vos bien decías, muy cercano al kirchnerismo, el caso de Moyano. Ujú. El albertismo ayer no demostró tener capacidad de movilización por sí misma, más allá de algunos carteles que decían Ujú. a 23, pero fue una movilización. La propia Cerruti Después se le encargó de bajó. tomar O sea, distancia con eso. el albertismo sin esos soportes no tiene Mm. soporte territorial, más allá de la movilización popular, que fue lo que se expresó ayer. Bueno, es la pregunta que nos hacíamos hace una semana. Si Alberto fuera candidato en una interna, ¿quién le cuida los votos? Ahí está. ¿Cuánto del discurso que es interpretado como un último discurso, no como un discurso de cara a una reelección, sino como el discurso de despedida de un candidato a presidente que más allá de su voluntad mira hacia los costados y ve que aquellos que podrían hacerle de soporte están en otra cosa, Ujú. ¿no? ¿Cuánto es voluntad de Alberto? En definitiva, la decisión política que tendrá que anunciar en algún momento si va o no va por la reelección, y cuánto la circunstancia, el contexto. El contexto me parece que explica un discurso de despedida, más que las palabras. La calle ayer
me parece, Sí, sí. que le da contexto a ese discurso de despedida, porque la calle ayer demostró que adrede no hubo manifestación de respaldo a un proyecto de reelección. No hubo, si no se hubiesen movilizado, digamos, Claro, mostrado claro. músculo, era un lindo día para movilizarse. Absolutamente. ¿No? Bueno, entonces me parece que hay que focalizar ahí una de las novedades políticas que deja el discurso, que quizá no están solo en las palabras, sino en lo ornamental de la política. Y ahí retomo lo que vos me preguntás. Bueno, ¿todos estos movimientos son para preparar una resistencia o son para preparar una gestión? Y yo creo que hay muchos que están pensando en términos de resistencia, sobre todo cuando los posicionamientos jurisdiccionales, mejor dicho, cuando los posicionamientos son para lograr escaños jurisdiccionales, no necesariamente solo nacionales. Claro. La pelea de la 62 o del movimiento sindical peronista o la posibilidad de que se reúnan, por ejemplo, Schiaretti con Cristina, los escuché esta mañana mencionando esa posibilidad, el primero que verbalizó esa necesidad fue en esta radio el Gringo Castro hace 2 semanas. Dijo, yo quiero que estén todos los peronistas adentro del Frente de Todos, y le pregunté específicamente, pero hay muchos autopercibidos peronistas que no están, como Schiaretti. Dijo, bueno, yo quiero que Schiaretti esté, y que participe en una PASO si quiere ser candidato. Es decir, obviamente no es el único, fue el primero que yo escuché públicamente, con envergadura y territorialidad, plantear cuál es el principal problema que tiene Schiaretti para ser candidato, que en la provincia de Buenos Aires no lo conoce nadie. Literal, ¿eh? O sea, no mueve el amperímetro como en su momento le pasó a De la Sota. ¿Qué fue lo que dijo Duhalde de De la Sota cuando lo quiso como candidato? No mueve el amperímetro. Claro. ¿Y dónde medía Duhalde? ¿Dónde auscultaba con los sondeos de opinión? En la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí es donde no medía De la Sota y ahí es donde no mide Schiaretti. Ahora, si tiene un soporte, y ojo que esta estructura sindical, de la corriente sindical, podría charlar con Schiaretti. De hecho, en Córdoba charlan. En Levita fue candidato, o tuvo candidatos en las listas en alianza con Schiaretti, o sea que eso no es novedad. Sí, sí. Bueno, ahí se puede empezar a armar una interna, ya con el presidente fuera de escena, con la vicepresidenta fuera de escena, más allá de que ahora la vuelven a postular, eventualmente no como candidata a presidenta, sino dentro de la lista a otras candidaturas, pero sin ellos compitiendo por una candidatura presidencial, empiezan a ganar espacio otros nombres que van a necesitar soportes territoriales, y ahí se ofrecen estas estructuras. Claro. Se ofrecen para esos soportes territoriales. El Evita o la UTEP en su conjunto, o el movimiento de la corriente sindical, que también está buscando candidatos, y este sector del sindicalismo oficial, digamos, 2 de los 3 triunviros de la CGT, que ayer estaban en otro palco y que eran el soporte de un albertismo que nunca nació y que ahora están buscando otros rumbos. En su momento empezaron a buscar por el Ministerio de Economía. Por ejemplo, ahí Massa tiene un soporte importante. Hay un montón de gente que en la política que quiere que Massa sea el candidato a presidente, aún con un 6% de inflación mensual. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que el que menos quiere con esos datos es él. Es el propio Massa. Es difícil. Claro. Siempre dije la frase con la cual a mí me resumen la postura política de Massa respecto al 2023. Él no quiere ser candidato, él quiere ser presidente. Sí, no solamente con la inflación, sino con un proceso de estancamiento. Veamos cómo evoluciona, como mínimo de estancamiento. Y sin plata en el bolsillo. Ajuste que va a seguir porque... No, porque él puede convalidar, cobrar, digamos, la estabilidad, porque logró estabilidad, o sea, que el dólar vale siempre lo mismo, digo, no hay corrida, no hay carrera de depósito, ni... Eso lo puede cobrar, lo puede convalidar para más adelante. Ir a una elección y que te caigan a palo, es... No ahora acumulaste pones nada. en riesgo esos mismos logros, porque sabemos que esa calma que hay, que es cierta, es frágil. Mm. La calma Ahora, yo le voy a decir económica una de hoy es cosa. frágil. Los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich, tienen encuestas, como tiene todo candidato, que no muestran. Esas son las serias, Sí, sí. ¿no? Bueno, los dos, cuando piden que los midan contra Massa. O sea, ellos siguen pensando que el candidato es Massa. Bueno, yo no descarto nada. Yo digo, la incógnita de ayer era si iba a haber algún guiño respecto a la intención de reelección o no del presidente. Y ayer el presidente, a mí, en mi interpretación, dio gestos en otro sentido, pero como se trata de Alberto Fernández, tampoco pueden tomarse como gesto definitivo. Fue dobla, ¿viste? Claro, porque Ahí yo yo dije hoy, bueno, vamos a ver antes de las 12 si sale primero el Cuervo o Aníbal a romper esto. Claro. Salieron medio al mismo tiempo. Bueno, ahora la verdad es que
yo en el lugar del cristianismo, después de ese discurso, simplemente espero el desenlace. Sí, estaba por delante el acto del 11. Mm. Vos escribiste una nota hace un par de semanas donde contaba... Fecha límite 15 daba Cristina. Cristina decía, bueno, si al 15 de marzo Alberto no se baja por las suyas, digamos, va a haber una manifestación pública. Se lo voy a pedir, creo que dijo Cristina. O algo así. Algo así. Bueno, el 15 no hay ninguna fecha marcada en el calendario. La inmediatamente anterior es el 11. Claro. Y quizá el discurso de ayer también tomó en cuenta la necesidad de aliviar ese riesgo. Cristina pedía que en el discurso de ayer Alberto hiciera una enumeración de lo que había hecho y después dijera, bueno, sigue a la posta a otro compañero. Yo creo que dijo lo que había hecho y después habló de tal manera que lo dio a entender. Pero además... Esa es la lectura que hice yo. Él habló en pasado de su gestión, Sí. no se trazó cosas para el futuro, No. para otro mandato, no dijo, bueno, el año que viene cuando esté acá. No. Bueno, me parece que a buen entendedor. No, por eso. Y al mismo tiempo habló de la inhabilitación. No usó la palabra proscripción, pero el Es lo concepto... Pero es además hay otro factor. Nosotros más temprano hablamos largamente de la importancia institucional que tiene el último fragmento del discurso que dio Alberto ayer. Porque las cosas que se dijo, si bien no son novedosas, nunca se habían dicho ante una asamblea legislativa. Es algo que queda la taquigráfica, queda en los anales del Congreso de la Nación. El día que los historiadores vayan a buscar qué pasó el 1 de marzo del año 2023, se van a encontrar con que el presidente de la Nación habló del Poder Judicial en los términos en los que habló. Si Alberto ayer decía que no iba a presentarse a las reelecciones, eso quedaba en la página 50 de los diarios. Claro. La noticia iba a ser, Alberto cedió a la presión del kirchnerismo. Claro. Me parece que, hasta desde un punto de vista de comunicación es más inteligente compartimentar un poco. Nos vamos a pelear con el Poder Judicial. Bueno, pero además Después- hay que leer. Yo no sé, la nota que yo escribí la semana pasada, yo creo que la leyó toda la política. Y ahí había algunas cosas fuertes. Cristina diciendo, yo no voy a ser candidata, mi mejor candidato es Massa, y Alberto diciendo, si Massa anda bien, Massa es el candidato de consenso. Se están diciendo cosas. Después cada uno, si lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. El problema de Massa son las circunstancias, no la falta ni de voluntad propia, No, ni, claro. ni eventualmente de voluntad política del espacio. Sería muy raro un ministro de Economía con una inflación del 6% mensual y la actividad estancándose que se lance como candidato a Claro. presidente. Y ahí te agrego la segunda noticia del día de ayer, que fue la del tema del apagón. Porque el apagón también tiene un componente político, más allá de que, por supuesto, tiene un origen técnico y eventualmente un origen intencional, con ese incendio del pastizal en la zona de Zárate Campana. Vos vas a recordarlo, vos también, Nico, seguramente, cuando se empuja desde el menemismo la privatización de Seguio, el argumento era que era una empresa ineficiente. Bueno, es raro que no se use hoy el mismo argumento para empujar la estatización de un sistema privatizado que es ineficiente. No, la culpa la tiene el presidente para los medios, Claro. no la tiene la O empresa. sea, Segua era una empresa estatal ineficiente que había que privatizar por su ineficiencia, Claro. pero la ineficiencia privada no requiere un debate. No. Digamos, la ineficiencia la culpa la privada. tiene el gobierno. Claro. Claro, y la ineficiencia privada que viene atada a otras circunstancias, que es un negocio financiero descomunal el Claro. servicio eléctrico en toda su estructura, desde la estructura de baja tensión de Norte y de Sur a la generación. Igual, Todos se a mí- financian con el Estado. A mí siempre me han explicado que tanto acá como en España, como en Estados Unidos, no se arman los sistemas para los días de 40 grados. Se arman para días más o menos normales y esos pocos días que hay 40 grados hay problemas. Que el costo de armar un país para que funcione siempre a esa temperatura, cuando en realidad hay muy pocos días en un año que hay esa temperatura, no tiene sentido, digamos, Sí. ¿no? No se hace en esos términos. Igual Con lo que- cual, cuando vas a ver el mundo, cortes de 2 o 3 horas, cuando hay 40 grados, hay. En este caso se sumó el incendio. El incendio también puede no ser intencional, digo, cuando hace 40 grados y hay sequía, a veces se queman. Y los a veces sí. Permitime, no creo que se haya sumado el incendio. El corte de ayer fue por el incendio. Mm. Si no había incendio, no había corte. En todo caso, No el volumen del sistema, corte, claro, Nico. los límites del sistema son en los cortafuegos. Sí, claro. Se supone que tenés que tener una cuestión que te acote lo más posible geográficamente Ujú. para que una caída así no haga un efecto dominó. Sí, yo voy a repetir Eh. lo que me explicó hoy un técnico, un trabajador de 30 años en Transener.
ahora Transener, antes la empresa de transporte de energía. Estos cortafuegos existen de hace 50 años. O sea, no es una novedad para el sistema eléctrico que si se sobrecarga un tramo en particular, ese tramo no puede arrastrar el resto. La forma de no arrastrarlo es justamente que se desenganche del sistema. Lo estoy repitiendo como me lo explicó, pues se lo pedí 4 veces, me lo expliqué para que yo lo entienda y lo pueda transmitir. ¿Por qué no se desenganchó el sistema? Y se terminaron desenganchando varios subsistemas hasta dejar dividido el país en 2. Y bueno, porque ahí sí hubo una falla del sistema en su conjunto. Ahora, esto, insisto, no es para cargar sobre los problemas del presente, sino los problemas de arrastre, que es un sistema que efectivamente no es eficiente, pero que de todas formas se mantiene en manos privadas y nadie lo cuestiona. No se habla. Y el sistema solo beneficia a un negocio, insisto, financiero, porque no es un servicio de provisión de energía, es un servicio financiero que se alimenta con recursos públicos. Claro. Porque se financia no pagando, por ejemplo, el costo de la energía a Camesa. Así es. Entonces, que son esas deudas que se suelen perdonar que después se siempre, condonan. ¿no? Claro. Sí, que en realidad lo que se hace se negocia. Pagame el 20% y te condono el 80%, porque si no te quedás toda la vida esperando que te paguen aunque sea el 20%. No es un buen... Yo les pregunto ahora que estábamos hablando antes de candidatos y ahora de un problema de ayer, pero que es un problema que viene de arrastre. ¿No es un tema para plantear una campaña electoral por parte de un candidato nacional y popular? ¿Qué hacer con las empresas de servicio público? Capitanich habla de eso. Sí. ¿Lo van a criticar? Sí. Ahí después empiezan las limitaciones de los candidatos. Seamos buenos entre nosotros y probablemente Massa tenga dificultades para hablar de este tema en los términos en los que yo lo estoy planteando, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, por eso son dos candidatos distintos, Massa. Claro, por eso. Entonces a mí me parece que hay un tema del presente que angustia a buena parte de la población porque se queda sin luz, sin agua, no un día por un blackout, sino que ya viene de arrastre este problema. Digo, ahí es donde me parece que va a batallar la discusión que se dé en los distintos foros de debate, una vez que se defina que las figuras que hoy son las que atraen la discusión, que son las personas, se transformen en discusión de ideas. Claro. ¿No? Discusión de ideas, de proyectos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a mantener este sistema que es una estafa? A mi modo de ver, ¿no? Yo lo plantearía así. Digo, yo votaría al que lo plantee así. Claro. Yo votaría al candidato que diga, che, este sistema es una estafa. Y es una estafa que viene de otras estafas anteriores. Mira, hoy estaba repasando, y si quieren terminamos con esta pequeña pastilla histórica. Vos te vas a acordar del caso de la Ítalo. La Ítalo... Mi tío Laura en la Ítalo. Bueno, la Ítalo convivió con una empresa estatal que creó Perón. ¿Por qué creó Perón una empresa estatal? Porque la empresa privada no era eficiente. Claro. Fuerza, decís vos. Claro, convivieron en el tiempo. Después, una sucesión de decretos de la fusiladora fueron favoreciendo a la parte privada de ese negocio, hasta que vino el sumum de la estafa, que fue la estatización. En la ola privatizadora de la dictadura, una de las pocas empresas que se estatiza es la Ítalo. Claro. ¿Y por qué se estatiza la Ítalo? Tenía una cotización de 30 millones de dólares y se paga 300 millones de dólares. O sea, fue una estafa. Claro. Una estafa de la que cobraron Roberto Aleman, Nicanor Costamende, digo, algunos de los nombres de la época que se hicieron multimillonarios con esa estafa. Esos tipos no fueron presos por eso. Claro. Esos tipos no fueron. Entonces, como no hubo castigo en ese momento por esa estafa, que es precedente de la posterior privatización de Segua, Claro. porque Segua arranca con ese arrastre de esa estafa, y bueno, ¿por qué no sospechar que se puede repetir una y otra vez el mismo sistema de estafa con lo mismo, que es un servicio muy delicado, muy sensible, que es la energía eléctrica? Claro. Entonces yo digo, que tiene connotaciones políticas, Bueno, ¿no? es que Muy grandes. Una de los argumentos que daban en el gobierno, no ahora, hace unos meses, un par de años incluso, cuando le preguntaba por qué no se estatizan las empresas de energía eléctrica, y nos decían, porque la luz se va a seguir cortando y nos van a venir a putear a nosotros. y pero si hoy pasa eso. Claro, hoy pasa eso. Bueno, pero con Hoy razón. pasa eso. Un país unido por la radio.